Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana. Después de nuestra gala Elegantes, como siempre, hoy toca hacer un especial, hacer mucho repaso de todo lo que se celebró en el Hostal de los Reyes Católicos, y yo he cogido a una de nuestras invitadas finalistas de esta edición, que es la actriz Ana Turpin. Pasaba por Santiago y se ha quedado en Correo Televisión. Buenas noches, Ana. Buenas noches, un placer estar contigo, Ana. Bueno, un placer para nosotros que hayas estado nominada este año, que Sí. te hayan elegido entre los 50 ejemplos de elegancia y que hayas venido a compartir esa noche con nosotros. Nada, un placer, gracias a vosotros. La verdad es que fue toda una sorpresa y después una ilusión, y me lo he pasado muy bien. A mí me hizo muchísima gracia porque cuando saliste en la lista hubo muchísimas personas que nos decían, pues si Ana Turpin es conocidísima, pero no es de Santiago. Ya es curioso porque soy gallega, pero todo el mundo, también he vivido bastante, bueno, mucho en Madrid y también en Barcelona, y hay mucha gente que se pensaba que era catalana, incluso en Madrid. No, son galega. Bueno, aparte Ana vino con su madre, que comentábamos antes que yo la conozco de toda la vida, De Santiago, ¿no? cruzármela De de aquí. por Santiago, un beso enorme a la madre de Ana. Sí. Y que me hizo muchísima gracia porque es verdad que yo ni siquiera os asociaba. Nos asociabais, sí. Yo sabía que eras de aquí, pero vamos, no que tenías así estas raíces, que venías tanto, esas Fíjate, cosas. al final todo se conecta, ¿eh? Mi madre, todo, y soy Sí, yo. Santiago es una conexión Sí, total, al final. total. Bueno, cuéntanos un poco así, empezamos con Los Elegantes, ¿cómo recibiste la nominación y cómo la viviste este Pues- mes de candidatura? Pues mira, la verdad que fue, primero, que no me lo esperaba, segundo, me hizo mucha ilusión y nada, me pareció, pues sobre todo enterarme quién era todo el mundo, pues ponerme al día, ¿no? Un poco. Después, cuando fue ya la gala, pues maravilloso, aparte conocí un montón de gente estupenda. Y bueno, y aparte de nominada, me llevé el premio Estilo Femenino, que me hizo muchísima ilusión. Hombre, súper estilazo. ahí Bueno, nada. bueno. Y la verdad que muy bien, lo viví con mucha ilusión. Y me encantó porque, aunque era un evento grande y se veía que había mucha sociedad, ¿no?, involucrada, al mismo tiempo era como muy familiar y muy acogedor. Yo me sentí, hablé con todo el mundo, incluso con gente que no conocía de nada, intercambié pues experiencias, emociones, e incluso, pues yo qué sé, pues te vas haciendo como pequeños contactos, ¿no?, que eso está muy bien. Bueno, es lo que intentamos. Nosotros siempre decimos aquí que es la gala del buen rollo. Total. Que es la gala para conocer a gente nueva. Generalmente ya tratamos incluso de que los que estéis sentados unos al lado de otros, sin saltar mucho la categoría, que incluso no os conozcáis, porque es la forma de relacionarse más, de hacernos. Es verdad. Tú bien acompañada, además. Muy ¿no? bien, compañera. Por el del blog del aristócrata, ¿no?, que es maravilloso. Aparte, me sonaba mucho su blog, y cuando ella me dijo, soy yo, dije yo, ay, eres tú, no sé qué. Bueno, y lo pasamos bomba, ¿eh? La verdad es que parecíamos como dos niños malos en el colegio, ahí sentados, comentando todo, pasándonoslo muy bien, la verdad que muy bien. Sí, yo desayuné al día siguiente con él y me lo contaba. Ah, ¿sí? Sí, ¿no? Ya me puso al día de todo. Sí, es Dijo, que fue "Oye, muy me lo gracioso". pasé súper bien y tal. Sí. O sea que bueno, espero que para el año repitáis. Pues nada, será Tú un placer. incluso puedes estar nominada otra vez. ¿Otra o vez? sea que... Ah, ¿se puede repetir? Sí, se puede repetir. Los que no mira, llevan no sé. zapatos pueden repetir. Y Fíjate. suele repetir mucha gente. Bueno, pues nada, a ver qué pasa. ¿Te costó mucho encontrar el modelazo para subir al escenario? Pues mira, no me costó porque tengo una relación maravillosa con Ana y María, de Juana Rique, la firma, y colaboramos desde hace ya pues casi un año, año y pico, y me gusta muchísimo su trabajo y lo que hacen. Entonces, ya he hecho muchos eventos con ellas y tenía muy claro que quería vestirme en esa gala también de ellas. Y bueno, escogimos un vestido que realmente es un vestido de novia, el que llevé, aunque era negro, inspirado en la tradición gallega. Y para mí fue como un doble honor, primero por las cosas tan maravillosas que hacen ellas, y segundo porque era un traje inspirado en la Galicia, ¿no?, y en la Galicia profunda, porque era el color con el que se casaban nuestras abuelas y bisabuelas, y quería como recuperarlo. De hecho, mi abuela, la gallega Dalia, se casó de negro. María, que presentaron la colección hace nada en Madrid, nos la estuvo Sí. ya contando, un éxito absoluto. Absoluto. Y yo también me alegro mucho, María, de nuestras colaboradoras habituales de la firma.
que como comentabas tú, no es la primera colaboración, porque ya en Los Mestre Mateo comentamos que ibas vestida de Juana Rique. En Los Mestre Mateo me puse un vestido maravilloso, que era como una gasa con hortensias en tonos rosas, muy, muy primaveral, precioso, la verdad. Y también me vistieron este año en Los Goya, con un vestido de los 50, así en tonos azul, muy, muy, muy especial también. Y luego te vimos también hace muy poco apoyando una buena causa, que era lo que justo estábamos comentando cuando empezamos el programa, que es la Asociación contra el Cáncer, supermadrina de lujo del evento. En el mercadillo navideño. Sí, fue una experiencia estupenda. Primero por conocer a todas las personas, el trabajo que realizan desde hace tanto tiempo, y después por la causa, porque lo que hablábamos, ¿no?, y comentábamos, que el cáncer es algo que nos toca a todos de una manera más directa o indirecta. Entonces es increíble que tengamos esta enfermedad y que aún no exista una cura definitiva para esto. Me parece como increíble, ¿no? Hemos encontrado cura para casi todo. Y el cáncer, que es algo tan, no sé, que lo tenemos desde hace tantos años, ¿no?, y lo arrastramos y no seguimos sin tener esa cura. Entonces, bueno, pues es una enfermedad que nos pide conciencia y nos pide colaboración, y todo lo que sea poder colaborar con ellos, yo encantada. De hecho, nos quedamos encantados todos, y ya les he dicho, el año que viene, allá que estoy otra vez y lo que haga falta. Bueno, nosotros también estamos muy en pro de ayudar a las causas como esta. Tú hablabas mucho de investigación, y nosotros también este año quisimos aportar ese pequeñito granito de arena en nuestra gala, con la presencia de Rafael López y de Teresa Curiel, investigadores de esa fantástica campaña de micromecenazgo que tuvo lugar hace poco por la biopsia líquida, y apoyar un poco la campaña de investigación y el mecenazgo, que yo creo que hace mucha falta. Sí. Importante que los rostros conocidos como el tuyo también se liguen a causas. Sí, a estas causas. Yo creo que si de algo sirve ser un poco conocida es para ayudarnos los unos a los otros. Digamos que para mí esa es la máxima función que tenemos, es, vamos, casi una obligación, diría. Así que todo lo que sea ayudar y colaborar y poder dar soluciones reales a problemas reales y tan complejos como estos, pues bienvenido sea. Ana, cambiando de tema, ¿cuánto hace que te has ido fuera de Santiago? Madre mía, pues ya hace muchísimos años. Yo creo que en torno a los, no te exagero si te digo 20 años o así, porque ya me fui a estudiar la carrera allí. Estudié, bueno, otra cosa nada que ver con el mundo de la interpretación, fue gemología, diseño de joyas, fabricación de joyas, todo lo relacionado con la joyería. Y nada, ya me quedé en Madrid y también inicié mi carrera como actriz, que ya llevo 17 años. Una cuando se va y se va a hacer a estudiar todo lo que tiene que ver con las joyas, que siempre parece que te gusta así como un poco más la moda y tal. ¿Cómo empiezas en esto de ser Pues mira, actriz? fue un poco, mientras estudiaba, para sacar un dinero extra, empecé a trabajar de modelo en publicidad y cosas así. Y los realizadores y directores con los que trabajaba se pensaban que era actriz. Y fueron ellos los que me dijeron, pero ¿no eres actriz? Dije, no, yo soy gemóloga, no otra profesión. Y me animaron en ese momento. Hablaron con mi representante, que bueno, no era un representante, sino que era una agencia, y me dijeron, ¿te apetece que probemos este viraje? Y dije yo, justamente acababa de terminar los estudios, ya lo tenía todo, y dije, voy a ver qué me depara este camino. Yo soy una chica arriesgada, voy a probar. No sé, a veces yo siempre digo que tienes que dejar que la vida te viva, ¿no? Porque a veces queremos controlarlo todo tanto que nos perdemos oportunidades que se nos presentan. Y serán por algo. Mira, yo ya llevo 17 años viviendo de mi profesión, con lo cual, imagínate, de actriz. Y nada, y pegué ese viraje y empecé a descubrir un mundo que me fascinó. Primero porque yo nunca de pequeña quise ser actriz, ni hacía teatro en el colegio, ¿sabes? Nada que ver. Y de repente dije, pues me gusta este mundo. Y fue cuando con el trabajo fui autodidacta, y ahora lo que tengo son coach particular para preparar un personaje determinado, sí que hago clases de voz, cuido el cuerpo, ¿sabes? Para expresar, es decir, todo lo que tiene que ver con seguir formándome lo sigo haciendo, pero digamos que mi profesión me ha llevado por el camino autodidacta. También es el trabajo continuo y constante que también te da. Bueno, Ana, además es una profesión que en tu caso ha sido, vamos, polifacética pura, porque has tocado todos los campos. Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿En cuál te sientes más cómoda? Pues... ¿O lo que es bonito es cambiar de uno a otro? Para mí sí.
como actriz, a mí lo que me gustan son los personajes. Entonces, si esos personajes maravillosos que me llegan están en televisión, allá voy. Están en cine, allá voy. Y están en teatro, allá voy. Es decir, lo que me interesan son los personajes. Y al final, cuando yo miro atrás a mi carrera y mi trayectoria, lo que veo es que he hecho mucha variedad, no estoy para nada encasillada, he hecho prácticamente de todo, comedia, drama, personajes más al límite, menos al límite, más frágiles, más fuertes, más masculinos, más femeninos, he hecho mucha variedad y eso es lo que más me gusta. Y después es que a mí la televisión, digo que soy animal de televisión porque yo me crié en la televisión y sobre todo en series diarias, entonces sé lo que es un ritmo de serie diaria. Empecé también como protagonista, he protagonizado un montón de series diarias y eso es un ritmo especial que solamente la gente que trabaja en televisión diaria sabe lo que significa. Y bueno, a mí eso me encanta. Después también me gustan las series por la noche, por supuesto, el cine me fascina y el teatro, digamos que es mi nuevo amor. ¿Sí? Sí, el teatro me encanta. De hecho, hace un año y pico montamos una compañía de teatro que se llama La Estampida, con un primer montaje que se llama Las Princesas del Pacífico, que ha ido muy muy bien, incluso hemos tenido 2 nominaciones a los premios Max, y ahora estamos preparando 2 montajes nuevos, uno que se llama Como si en la luna, que se estrena ahora en mayo, y otro que se llama Lo nunca visto, que es para junio, así que estamos muy contentos, y todo esto bajo la dirección de José Troncoso, que es el director de la compañía. Bueno, estás a 8.400, vamos. Bueno, esta vida moderna es lo que te pide, estar a todo y con todo, y al final pues también es lo que hablábamos, que cuando te gusta hacer personajes diferentes, tienes que ser un activo en tu carrera y proponerlos y decir, me apetece contar esto de esta manera y así. Y entonces si te juntas con gente afín a ti, puedes hacerlo realidad. Y eso también es muy interesante. Bueno, yo decía que es muy curioso verte a ti, ¿no? Que haces tantas cosas distintas, además, y en registros tan totalmente diferentes, pero yo creo que también es porque cuando una te ve y tal, es como que le pegas para muchas cosas. Para muchas ¿no? cosas, sí, eso me dice. Pero tú pegas muchas cosas. Que tengo que anunciar cereales, yo anuncio Puedo hacerlo. cereales. Que tengo que ser imagen del Corte Inglés, soy imagen del Corte Inglés. Sí. De repente nada es para siempre, pues nada No es para siempre. Sí, la verdad es que sí, de ahí pues a Paraíso, que me tiñeron de rubia. Recuerdo que esa serie buscaban como un tipo, imagínate, Pamela Anderson. ¿Qué tengo yo que ver con ella? Nada, es decir, yo soy planita, morenita, finita, y recuerdo que el casting no dejaban entrar a las morenas. Y llegué, me dijeron que no, que eran para rubias, me compré una peluca rubia, me puse un Wonder Bra de esos de la época y me lo dieron a mí. Es que por eso te digo que sí que sé que soy camaleónica y que dependiendo cómo puedo transformarme. Lo que echo de menos es más imaginación en los directores de casting. Eso es lo que echo de menos, la verdad. Ya dicho, de paso, Ahí queda. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Sí, sí que es verdad, porque al final te encasillan bastante, ¿no? Te ven así, es decir, yo en mi vida soy lo que soy, pero después como actriz lo que me gusta es ser distinto. Cosas, entonces, claro. Dime qué tienes y yo misma te diré, pues déjame hacer una prueba para esto. De hecho, ahora la última función hago un personaje de yonki en fase terminal. Pocas personas me darían ese registro. Y ahí estoy. Ahora, no tengo nada que ver conmigo, claro, la gente que me ve me dice, ¿pero esa eres tú? Digo, sí, esa soy yo, para eso soy actriz, lo que me gusta es Claro, cambiar. pero eso es lo bueno. Yo me acuerdo de una época, María Mera, que me hacía muchísima gracia porque era de mala, malísima en Matalobos, y la paraban por la calle, María, que es así como súper dulce, súper risueña y tal, y la paraban y me decía, María, ¿pero cómo es que eres tan mala? Yo el día que se lo oí decir a una señora, estamos hablando ahí fuera, María, ¿pero cómo es que eres tan mala? Y dije, jo, qué buena actriz eres. Claro, pues eso, pero tiene que decir, no soy mala, lo que pasa es que me han dibujado así, como decía Jessica Rabbit. ¿Qué queda de esa Ana Turpin que empieza a dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación? De la y todo? actuación. Pues yo creo que quedan bastantes cosas, queda la ilusión que siempre he tenido, las ganas, la vitalidad. Para mí siempre ha sido una profesión de conocer gente y sobre todo de hacer el trabajo en equipo. Tengo muy claro que es un trabajo de equipo y es importante absolutamente todo el mundo. Entonces, eso me gusta mucho cuando trabajo, esa sensación de crear como familia, buen rollo y remar todos a una. De hecho, cuando
se produce, digamos, esa magia en los trabajos, eso trasciende y siempre me ha pasado. Es decir, cuando un proyecto todo el mundo está y lo ve y tiene ilusión y trabaja con ilusión, trasciende y funciona. Y cuando no pasa esa magia, no llega y se nota. Son proyectos que no acaban de funcionar. Y yo creo que es eso, es decir, creo que es una profesión, como deberían ser todas, muy vocacional y que cuando estás haciendo algo ya no puedes tener dudas. Vete a ello y si no te parece tan bueno como pensabas, haz tú para que sea lo mejor posible dentro de tus cualidades y posibilidades, ¿no? Pero una vez que estás dentro, pues ya a por todas. Y eso me gusta mucho, cuando se crea esa magia, ¿no? Esa energía positiva de trabajo en equipo. Porque para mí esto es un trabajo en equipo. No tiene sentido yo sola como Ana Turpin estrella. No, yo Ana Turpin trabajadora dentro de un equipo y con más gente. Y el resto me da igual. Te veo muy antidiva, Ana. Sí, como dicen ahora mis amigos, eres alternativa. Es una buena alternativa. Dicen. Pues sí, hombre, es que yo lo de la divino por divino y por la imagen no me va. Me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho la gente, me gusta mucho ayudar, colaborar, compartir contactos, compartir todo. Es decir, creo más en la colaboración que en la competencia. Y cuando lo sientes y lo vives así y te hace feliz, pues ya está, ¿sabes? No puedes cambiar. ¿Para qué darle más vueltas? Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Ana, ¿y hay algún personaje al que le tuvieras especial cariño? Tú que has estado en tantas series Sí. y películas así tan significativas. Tengo, la verdad que bastantes. Tengo suerte porque siempre digo que cuando nos tocan personajes así tan bonitos son perlas y yo siempre digo que ya casi tengo un collar de perlas entera de personajes. Le tengo mucho cariño a Irene de Castro de la serie La Señora, una serie sobre los años 20 de televisión española, porque era una mujer tremendamente frágil, muy machista, muy insegura, pero al mismo tiempo tenía una ternura tan grande y pude descubrir muchas, pues digamos, la locura que existe en esos personajes y en nosotros mismos, porque al final yo siempre digo que los personajes no es algo fuera de mí, sino que soy yo en esas circunstancias, en ese tiempo y en ese contexto. Entonces, ¿cómo me comportaría yo si tuviera, digamos, esas barreras, ¿no?, de la época y todo? Y te vas metiendo en sitios muy interesantes, porque sobre todo me han enseñado a no juzgar a los personajes, sino comprenderlos, y eso es muy interesante. Entonces, Irene le tengo un especial cariño. Después también, bueno, Andrea de Amar en tiempos revueltos es maravillosa, porque aparte que yo creo que fue un boom, de hecho, Amar en tiempos revueltos ahora ya lleva 12 temporadas, cambió hasta de cadena, se llama Amar es para siempre o algo así, no lo sé. Bueno, el caso que ya lleva 12 años o un montón de tiempo y cuando lo iniciamos, todos los que trabajamos en esa primera temporada nos dimos cuenta que era algo muy potente. El guión era realmente muy bueno porque no era un culebrón al uso. Hablaba de una época y era la época de nuestras abuelas, una época tremendamente reciente, donde ahora las mujeres tenemos derecho al voto, a todo, pero en ese momento no. Y no había pasado tanto tiempo, es decir, mucha gente me pregunta, ¿cómo has preparado este personaje? Yo con meriendas con mis abuelas, con mi abuela y con sus amigas, y me contaban cosas de la época, y era interesantísimo. Pues no tenían derecho a un montón de cosas que ahora nos parece normal, ¿no? Y por eso yo siempre digo... Que ni te planteas ahora, que claro, alguna que vez ni no te hayan planteas, sido. ¿no? Que no podían tener una cuenta en el banco, no podían tener un pasaporte, no podían tener casi de nada. Y ahora, claro, tú hablas con la gente joven y se piensa que esto lo hemos tenido de siempre. Y yo siempre digo, no. Y aparte estas cosas hay que cuidarlas y seguir protegiéndolas, porque es muy frágil la libertad. Y de hecho nos damos cuenta, ponemos las noticias y vemos lo que está pasando ahora con los homosexuales, que en Chechenia, quiero creer, que están armando campos de concentración contra ellos. Es la locura. El mundo me parece una locura. Por eso te digo que hay que ser un poquito más pies en la tierra, ayudarnos los unos a los otros y poco más, porque el mundo es una locura y no hay que ponerle más locura a eso, ¿no? Ni tampoco alejarte y hacerte como una diva estrella que estás fuera de la realidad, ¿no? Y creo que se puede manejar
no sé, como más balance, más equilibrio en esos dos mundos, ¿no?, que nos toca vivir. Y bueno, y después me gusta la comedia muchísimo, he hecho grandes personajes de comedia, he hecho más drama y por eso la gente me conoce más de drama, pero la comedia es lo que más me gusta. He hecho, a ver qué te puedo decir, de repente Los Gómez Sí, era una serie divertidísima. Divertidísima, con Alicia Borrachero, que nos lo pasamos súper bien. De hecho, nos tenemos mucho cariño y no nos llamamos, ella no me llama Ana y yo no la llamo Alicia, ella me llama Marta por el personaje y yo la llamo Conchi. Siempre que nos vemos siempre le digo ¡Conchi! Y aparte con la voz del personaje. Y la comedia me encanta. He tenido la suerte de hacer muchas cosas. Ahora estoy haciendo este personaje en teatro, que es una yonki gallega en fase terminal y es un personaje tremendamente duro, pero al mismo tiempo son estas gallegas con retranca, que lo dice todo, duras realidades, pero te ríes al mismo tiempo, y es un personaje que me está calando hondo en el corazón, así que estoy muy contenta. Y lo que me queda, acabo de rodar una serie que he hecho de monja, una monja obsesionada, bueno, también con su lado oscuro, muy interesante. De monja igual que yo no te veía, ¿no? Fíjate. Te voy a enseñar una foto para que veas. Cuando me vieron no se pensaban que fuera yo. Es increíble. Ya verás, te voy a enseñar una foto. ¿Te lloran? Sí, bien. Pero está muy bien. Sí. Ana, muchísimos proyectos entonces, ¿no? Sí, bueno, esto, como digo yo, es una profesión de largo recorrido. Lo importante es seguir trabajando. Yo ya llevo 17 años y sobre todo poder compaginar teatro, cine, televisión y proyectos que me gusten y personajes que me sigan haciendo crecer y un poco, pues, ver dónde están los límites de mi creatividad y, si puedo, pues medirme con ellos para seguir avanzando. Segurísimo que sí. Ana, y aquí que hablamos tanto de moda, ¿cómo es tu día a día vistiendo? Pues mira, depende. Porque si estoy en casa, por ejemplo, ahora que he venido a descansar unos días con mi familia, a mí lo que más me gusta es estar en mi casa, que vivimos ahí en el campo, con mis perros, súper cómoda. De hecho, yo siempre digo que me pongo lo más cómodo y lo que me gusta es estar allí con la familia, tranquila, pasear a mis perros y poco más. Después, para el día a día, pues ropa que se adecue un poco a lo que voy a hacer. Si tengo que hacer muchas gestiones, zapato cómodo lo primero, o deportivas o lo que sea, pero cómodo para poder ir de un lado a otro. Y no renuncio a nada. Si tengo una buena fiesta me gusta también arreglarme, me gusta probar nuevas cosas, incluso con mi pelo, me gusta, en eso soy ecléctica, voy cambiando poco a poco, pero vamos, que me gusta mucho, no sé si la moda, lo que me gusta es lo que siento yo hacia la moda, que es como mi personalidad. Entonces no soy como las tendencias, esto es lo que se lleva, esto me lo pongo, no. Si me gusta y creo que le puedo dar mi punto, lo voy a poner, pero no soy en ese sentido una fashion victim, no, para nada. Lo que me gusta es, pues, jugar y divertirme, me gusta mucho ir a los mercadillos, comprar la ropa un poco de, bueno, si puede ser antigua, mejor, me gustan mucho las cosas antiguas, pues eso, compaginar y mezclar. Oye, ¿y de los personajes que has hecho, alguno te gusta especialmente por el vestuario que tiene? Sí, muchos. A ver, mira, para no repetirme, porque los dos que te he dicho, tanto Amar en tiempos revueltos, que era en los años 30, maravilloso, y La señora, que era en los años 20, que yo creo que es mi época favorita, aparte me cortaron el pelo así a lo Garzón, sí, maravilloso, sí. Que eso me encantó. Hice Bandolera, que era ambientada en la Sevilla, bueno, en el sur de los 1880 y pico, entonces también era otro vestuario completamente, así como sí que es incómodo, pero es un vestuario que te permite jugar, porque cuando te ponen el polisón, con esos culos así grandes, con el corsé bien apretado, también te da una forma de interpretar y entiendes también mucho el paso de la mujer por la época, porque dependiendo de la ropa que llevas, ves las libertades que ganan o que pierden. Por ejemplo, en 1880 y pico, la mujer era un florero, porque ese ropaje no le servía ni para correr, ni para salir corriendo, ni para hacer cosas que era ponértelo y tenías que estar movimientos muy pequeños, sí, entonces, más estática. Es muy interesante también cuando te visten de época y puedes atravesar un poco varias épocas, pues ves también un poco la evolución de la mujer y de la libertad o falta de ella. ¿Y hay algún proyecto de los que hay por ahí que en los que te gustaría estar? De los que ya están haciendo, pues mira, yo creo que una de las series que más me gustan ahora mismo es El Ministerio del Tiempo.
Me encanta porque te permite eso, viajar en el tiempo, ¿no? Y hacer cosas muy, muy diferentes y conectarte en la historia en mucho tiempo, y después lo que es la idea de la serie me parece de las más interesantes, de las más creativas que tenemos hoy en televisión. Yo creo que esa es la que más me interesa ahora mismo, de todas las que hay. Apuntado. Venga, ahí queda. Ahí queda también, ahí queda. queda. Al ciberespacio. Ana, pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros compartiendo este ratito. Espero que vuelvas, Claro que siempre sí. que vuelvas a casa, vuelvas a Te llamaré esta Ana. casa también. Pues esperamos muchísimas gracias. Y muchísimas gracias sobre todo por habernos acompañado en No. Nuestros Elegantes. Gracias a vosotros, y de verdad que ha sido un placer y que me lo he pasado muy bien y sigo pasándomelo muy bien, así que ya repetiremos. Repetimos fijo. Sí. Pues nosotros vamos a seguir contando más cosas de lo que fue la gala de Los Elegantes. La semana pasada la vivimos en vivo y en directo, y hoy vamos a recordar pequeños trocitos. Veíamos primeras imágenes de la noche y con ellas empieza mi larguísima lista de agradecimientos a muchos amigos y colaboradores que un año más han querido sumarse a esta ilusión y a este proyecto que son la gala de los Premios Elegantes 2017. A Animus con sus fotomatones, a la Barra del Atlántico que hizo unos cócteles maravillosos, uno de ellos exprofeso además para la gala, creado para nosotros, la Barra de Lodeiros, Estrella Galicia, muchísimos amigos que todos pusieron su granito de arena para que todo saliera pues como salió, una noche maravillosa. Y precisamente para hablar de momentos, de esos grandes momentos de la velada, tenemos con nosotros a las tres primeras invitadas de hoy, después de Anna Turpin, que fue nuestra invitada de moda, hoy con Katerina Racichowski. Más o menos. Está bien, está bien. Mira que me costó, y eso que practiqué, ya cuando te di. Pues Katerina, una estudiante argentina que este año está aquí en Santiago, ya pasó esta temporada por nuestro programa, hablarnos de moda, y le propusimos entregar un premio. ¿Una buena experiencia? Una experiencia increíble. La gala me encantó. Me pareció muy interesante desde lo medial y a la vez me pareció una velada maravillosa. Conocí bastantes personas, me cayeron muy bien. Pude compartir la entrega con Estíbaliz y a la vez me pude sentar con Ángel de Alfonso Joyas. Les mando un beso a los dos. Y la verdad que la pasamos muy bien, ya nos tenemos en las redes sociales, se generó una amistad. Bueno, amigos para siempre, o amigos hasta morte, que diría Ledicia Sola, David Amor y José Antonio Touriñán, que les mando un beso enorme desde aquí. También con nosotros, bueno, dos de las que este año se encargaron de entregar premios especiales. Maika Iglesias de Mica, buenas noches. ¿Qué tal? Premio Esencia de nuevo con nosotros, que me encanta. Sí, este año sí que volvimos y encantadas además. Y además estábamos comentando que este año me pareció especialmente bonito. O sea, yo a la gente este año la vi guapísima, elegantísima. Yo creo que cada vez la gente, no sé, se preocupa más y creo que es un evento que, no sé, cada vez tiene más adeptos y que a la gente le apetece ir y que se prepara y sí. Yo es el año que vi a la gente muchísimo más guapa que nunca y además no con tantos contrastes. Otros años he visto a gente pues, que va guapísima y otra un poco como si fuese a tomarse un vino, y este año en general iba muy guapa la gente, o sea que fue complicado, sí. Bueno, la gala que ha ido creciendo desde esa primera edición en la que Maika además se llevó un zapato a casa, porque en esa primera edición ella era de las nominadas, ¿no? Sí, es verdad, sí. Ya pasaron años, ¿cuánto tiempo? Hace 9. Pues mira, llevamos 9. Sí, pues 9 años, sí. Y también este año se estrenó como patrocinadora Yolanda Albelda, directora técnica de la clínica de medicina estética que lleva su nombre.
y ella se encargó de ese premio Naturalidad. Yolanda, Hola, buenas Ana. noches. Buenas ¿Lo noches. tenías claro? Lo tenía clarísimo, te lo dije, lo tenía clarísimo. Bueno, había más nombres y había más candidatos, pero bueno, lo tenía clarísimo. La verdad es que fue desde el principio. Sí. Es una persona, Bueno, Yolanda José se lo Luis entregó López a Galiacho. José María López Sí. Galiacho, que se llevó uno de los zapatos y además ese premio Naturalidad. Sí, sí, porque, bueno, como dije cuando dije el discurso y que fue uno de los motivos por los cuales le elegí, bueno, hay personas que lo pueden conocer, hay gente que seguro que no, pero él es un gentleman, ¿no? Es un dandy, o sea, pero por fuera y por dentro. Por dentro no lo conocía tanto, pero lo conocí esa noche y me pareció fantástico, ¿no? Y bueno, tiene un blog, el Aristócrata, que es espectacular, y además él habla de la sencillez, de la elegancia y de la naturalidad. Es más, cuando hablaba con él después, ¿no?, de concederle el premio, me dijo, es que en toda la noche nadie habló de naturalidad, y cuando escuché la palabra naturalidad, que para mí es lo más importante de la elegancia, fue como que me desperté, o sea, dije, uy, por fin alguien piensa como yo. Y después encima, cuando me dicen que es para mí el premio, ya no me lo podía creer, o sea, era como, pero encima me lo va a conceder a mí, y lógicamente, él habla de naturalidad, como no se lo iba a conceder a él, ¿no? Creo que era uno de los hombres más elegantes, ¿no? Un blog, yo creo que sí, un blog con 3 millones y pico de seguidores, que ahí es nada. Y es verdad que premio Naturalidad, bueno, lo último que dijo antes de despegar rumbo a Madrid fue, me voy muy feliz con mis 2 premios. Y que, bueno, que se lo pasó muy bien y que había sido una noche maravillosa. ¿Con qué momentos quedáis de la noche? ¿Alguna tiene un momento especial? Bueno, supongo que vosotros dos ya ese nervio de tengo que salir al escenario, ¿no? Sí, Sí, y yo además creo que yo no sabía, porque el año anterior, hace 2 años así, me dijo, vas después de... Y entonces... Ibas más o menos iba yo, preparada. bueno, ahora me toca, iba ya como... pum, a volver. Y entonces estabas así un poco, bueno, nerviosa, pero bueno, yo creo que en general está todo muy bien, y luego cuando ves a la gente lo sorprendida que se queda, ¿no? A ver, es verdad que yo creo que todo el mundo que está nominado siempre preparas algo por sí, ¿no? Nadie llega allí y se le ocurren esas cosas tan estupendas, eso yo lo tengo clarísimo. Yo cuando me tocó a mí digo, bueno, pues por si acaso, y joder, ves que la gente, bueno, pues hay gente que hace unos discursos ¿sabes?, que te agradan un montón, otra gente la ves más nerviosa y un poco que no sabe muy bien qué decir, pero bueno, en general además todo está muy bien preparado, lo hacéis estupendamente y es una noche un poco mágica, ¿no? A mí me llamó la atención y me gustó a la vez la cantidad de hombres que agradecieron a su esposa por el premio que recibieron, ¿no? Fueron 3 o 4 que dijeron, bueno, yo no estaría acá si no fuera por mi esposa, y me pareció un buen trabajo en equipo desde la pareja. Es verdad. Es verdad. Sí, es también verdad. mucho a las madres, que también es así bastante recurrente. Bueno, Sí. a mí el de Pablo Cabana me hizo tanta gracia, así tan pavero. Bueno, yo a mi madre que siempre me decía, ¿a dónde vas con esos pelos? No te voy a pasar a que buscar vas a coger novias. Es Y que además luego, Pablo, claro, precisamente, que será por falta de novias, o sea... y se pasó toda la noche, bueno, a ver si ahora con Ahora zapatos sí. ya, ¿no? Y tal. Pues Y yo me el pareció momento soberbio. madre o el momento de, bueno, lógicamente como mujer, ¿no? Y como, yo creo que sí, quien se lo dedicó a sus, sobre todo a sus madres, ¿no? A sus padres desde el cielo, porque no están o porque les gustaría. Yo creo que es el momento más emotivo, ¿no? Sí. Y luego que nosotras al entregar, yo creo que yo no sabía ni cuándo me tocaba, y encima era el primer año, o sea, era como qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, y estás ahí pendiente, pero aún así disfruté muchísimo, sobre todo de la entrega y de ver la emoción de cada uno, ¿no? De los premiados. ¿Os costó mucho pensar en el modelazo para subir al escenario? Vosotras 3 que subisteis las 3 y que una cuando sube, bueno, siempre va a estar en el punto de mira. Bueno, yo soy rapidísima. Yo, como siempre ando apurada, voy en 5 minutos. Primero miré uno, después fui con mi hija, le dije, lo vengo a buscar el sábado, guárdamelo. Fui el sábado, estaba lleno de gente en la tienda y le dije, vengo el lunes a buscarlo. Llegué el lunes y digo,
y me gusta este, no sé, probé otro y me cogí el otro, pero yo creo que en 5, no sé, 10 minutos o así. Amor a Sí. primera vista. Sí, tampoco tengo mucho tiempo, yo tampoco soy mucho de... Yo, o sea, puedo dedicarle el día entero y no me gusta y otro día en 2 segundos resuelvo. Claro. Yo creo que es así. Sí. Yo es que, bueno, tú ya sabes la historia, Ana. Yo sufría por Yolanda, lo voy a decir. Porque ese vestido estaba... Pero estaba agafado. O sea, porque se supone que era el vestido con el que yo iba a ir el año pasado a la Gala de los Elegantes y por circunstancias profesionales no pude ir. Y estuvo ahí un año esperando en el armario para esta gala. Y yo decía, por favor, que no ocurra nada más. Porque sí, la verdad es que no lo pensé nada. Bueno, que porque ya lo conste tenía... una cosa, que conste que yo le vi el vestido a Yolanda en una foto que me lo enseñó antes y me pareció un modelazo, pero nada que ver como cuando te lo vi puesto. Muchas gracias. Súper modelazo. Sí, muchas Muy gracias. modelazo. Precioso, Muy- sí. Sí, pues la verdad me costó poco porque me cuesta muy poco elegir normalmente los modelos para cualquier otra cosa porque tampoco tengo tiempo y porque tengo las ideas a veces muy claras y ya lo tenía elegido para el año pasado. Ya era, y entonces nada, no me costó nada. O sea, decidí el del año pasado, pero espero que no me pase como el año pasado. Y al final por fin me lo pude poner. El vestido es muy bonito, la verdad. Sí, es modelazo. Desterraste la mala suerte del vestido. Sí, bueno, sí. Yo las envidio un poco. Creo que me probé 30 vestidos en 6 tiendas diferentes y ninguno me convencía. O era muy corto, o era demasiado, o era un color que no me gustaba. Entonces, bueno, al final conseguí en General Pardiñas un mono fucsia y me convenció. Dije, es cómodo y me gusta cómo me queda, así que Ahí está, prioricé bueno. la seguridad Tú personal. además tenías una cosa más compleja todavía, porque vosotros sí que conocíais la gala, habíais estado muchas más veces y tal, pero Caterina además que lleva solo este curso aquí en Santiago es como, por mucho que te digan, no, de verdad, que, ¿sabes? No, porque muchas veces nos pasa que aunque en las invitaciones ponemos en el dress code fiesta, para que se note que no cóctel, fiesta, super fiesta, lo más es más, pues muchas veces te cortas así un poco a la hora de, bueno, a ver si me paso, ¿no? Pero... Sí, pasa, pero bueno, aún así me pareció que hice una elección elegante y la defiendo. Por ahora la defiendo. Pienso igual que vos, Ana, preferible más que menos en algunos casos y apostar a lo seguro, no llegar y llevarse una sorpresa. Bueno, yo sobre todo lo que dices tú también es que estés cómoda, ¿sabes? A veces vas y te enseñan y no te ves tú, no eres tú. Entonces es a que mí no te identificas. o sea, yo cuando hago eso, que no suelo hacerlo, o sea, imagínate un día que estoy débil y dices, pues tal, tengo prisa y luego Sí, me pero siento cuando no incómoda, estás- o sea, es que Que puede ser lo más bonito del mundo, Sí. pero como no sea tu vestido, tu modelo, los puedes tuyos, estar sí. ridículo. Es como las Bueno, pieles además, o como... además digo una cosa, es que se nota muchísimo a las personas que están incómodas. Sí. Muchísimo, cuando Estoy ya te con estás eso. tirando de un escote, bajando un poco la falda, O que no a te la acabas hora, de por ver o ejemplo, qué tal. estos que teníamos que subir, ¿no? Y el hecho, sí, sobre todo vestidos largos, el mío que tenía cola encima, si te mueves con él bien y lo defiendes bien, la verdad es que te sientes como bueno, sí. como muy cómoda y como un guante. Lo malo es que puede ser el modelazo del siglo y llevarlo fatal, o ser algo muy sencillo y que lo hagas elegante. Por lo que decíamos, ¿no? Porque por la forma de caminar, por la forma de moverte, es que yo creo que... Bueno, que Yolanda siempre tenía se muy claro que ese premio Naturalidad se lo merecía sobre todo López Galiacho y Maika, tú eligiendo a Carmen Tojo, que a mí me dio muchísima pena porque Que no tenía pudiese todo venir. preparado para venir, ya tenía el modelazo y todo listo y al final, bueno, estaba enferma y llamó el día anterior y dijo a mi hija porque me es totalmente imposible, con una rinitis no daba ni hablado, ¿no? Sí, pues bueno, a mí me parece una señora muy interesante, bueno, Es la esencia de Mica. sí, es la esencia de Mica. Y luego me gustó mucho también el discurso que dio su hija también. Me gustó mucho cómo habló, cómo la agradeció. O sea, me sentí muy bien. O sea, no sé cómo lo haría Carmen, que seguro que estupendamente, pero desde luego su hija lo bordó. Y bueno, la verdad que es complicado porque hay mucha gente que conoces, hay mucha gente que te gusta y tomar esa decisión... Bueno, son 50. Cuesta, al cuesta, y sí. de perfiles tan distintos que Sí. muchos encajan probablemente en lo que buscan. Sí, habrá muchos, pero bueno, tiene que ser uno. Claro, y ahí está. Y ahí estaba Carmen, entonces pues sí, me decidí por ella y tal, y ya te digo, y su hija, me gustó muchísimo lo que dijo sobre su madre, cómo habló, y no estuvo ella presente, pero ella la tuvo muy presente, con lo cual me gustó un montón. Sí. ¿Y de todas las premiadas que subieron al escenario, os gustó especialmente a alguien?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención, que yo no la conocía, pero no me acuerdo el nombre, una chica de Coruña. Que es cirujana. Cristina Varela. Cristina Varela, me parece Bueno, le guapísima. llamó la atención a todo el mundo y Caterina hasta se hizo una foto con ella, ¿no? Yo le pedí sacarme una foto con ella, me pareció súper mona y súper elegante. Sí, Sí, guapísima. elegante en todo, en discurso, Sí, en es todo. muy Había ganado guapa. a Mejor Sonrisa el año pasado, pues. No, este año. este año. Ah, este año. No, sonrisa no. El premio Armonía, efectivamente. Premio El premio Armonía. Sonrisa fue Ana Lorenzo, Ana que tiene una Lorenzo, sonrisa preciosa ujú. también. Que también Ella ganó Ana el Lorenzo me premio, encantó. sí, ganó el premio Armonía y uno de los Sí, zapatos. sí, me llamó la atención, A mí pero eso sí. no la conocía, me pareció guapísima, Es muy muy mona, elegante. es muy guapa, sí. es elegante. Y fue una de las que ganó. Algunas de las que no ganaron también iban, por ejemplo, para mí Ana Turpin, monísima. Que no Ana ganó. Turpin, que además fue nuestra Me primera parece una invitada niña hoy. monísima y el Y vestido también era monísimo. monísimo. Y bueno, no, en esta ocasión no pudo ser, ¿no? Pero sí Ana que era- Turpin, que es Sí, elegante es muy por dentro y mona. por fuera, ¿no? Sí, Porque sí, también sí, luego está importante, mucho en sí. las formas de cada Sí. uno, ¿no? O sea, de cómo viste y de todo. Sí, sí, pero es muy elegante. Mi mamá se muere por ver los vestidos. Quiere que ya esté disponible en internet la gala para ver todo. Está más ansiosa que yo antes de subir. Pues nada, a Argentina ya mandamos Sí, el link. Bueno, pues a las tres, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo estos minutos y sobre todo esos momentos tan especiales que habéis vivido. Y nosotros seguimos avanzando. Pequeñísima pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de todos los estilismos con nuevas invitadas. Pues ya con nuevas invitadas para analizar esos estilismos que más nos gustaron en la Gala de los Elegantes 2017. Con nosotros, Carmen Juiz, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Cómo viviste la gala? ¿Emocionada, nerviosa? Bien. Bien, bien. Hombre, me hubiera gustado más con otro resultado, pero no, muy bien, muy bien. Muy Otro bien. resultado. Bueno, teníamos ahí a Carmen Veiga. Muy bien, pero iba muy guapa, que fue lo que hija me de- importó, y dejó el pabellón muy alto. Entonces, muy bien, la verdad es que muy bien. Muy bien. Ay, cómo nos vale la niña. No, iba muy guapa, no Iba está- muy guapa, Que sí. lo mire todo el mundo. Iba precioso. Te digo yo que soy su madre. Lo digo yo que soy su mami. Bueno, en cualquier caso, Sí. una noche divertida. Una noche muy divertida, muy entrañable, donde ves gente y te puedes parar a hablar con calma. No, a mí es una noche que me gusta mucho, muy agradable. Pues también con nosotros, María Verde, diseñadora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo la viviste tú este año? Ah, yo divertida siempre. Yo siempre me lo paso muy bien. Este año acompañada por Bernardo, mano a mano estuvimos los dos de lado, así que me lo ¿Quién pasé sube muy bien. ahora? Mira cómo va, Sí, que sí. a ver cómo lleva el No pelo. no perdíamos detalle, o sea que muy divertida. Me Bueno. gustó. Y este año no estuvo con nosotros. El año pasado entregando premios, este año no estuvo con nosotros, pero sí viene a contarnos qué se lleva y qué le gustó especialmente a ella. María Fraga, responsable de promoción punto de venta del Corte Inglés aquí en Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Cómo la viste? Así Bien, ojeando todo. ojeando, bien, bien. Ya cogiendo notas, ¿no? Cogiendo notas para después. Bueno, pues vamos, si os parece bien, a ver nuestras primeras imágenes de la noche. Es esa primera entrega de premios que nos trajo Nuestros Elegantes 2017.
pues veíamos nuestros primeros nuevos elegantes, 2017, esos elegantes que se suman a nuestra lista de todos estos 9 años que han dejado el pabellón muy alto y que tienen su zapato de Ramón Cande ya en casa. Primeros premiados que suben al escenario y primeras personas encargadas de hacer esa entrega de premios. ¿Qué os gustó especialmente? A mí, por ahora, de los que vimos hasta ahora, me encanta Ramón Serranito, que se Que era el cumplió último, mi además. quiniela. Me gustó muchísimo, siempre me parece que va muy elegante. Y el otro premiado Galiacho, que no me sale ahora el nombre completo, José María López José María, Galiacho. pues también me encanta. A mí me quedo con el sector masculino por este premio. Bueno, además José María López Galiacho, que iba con un traje De impecable y Pues, tal, y era que... muy inglés. Sí, Iba muy muy inglés. gafas, británico. Muy británico, muy british. Pero bueno, es un señor que además yo creo que vende ese estilo, él, ¿no? Sí, tanto en el comportamiento, en la manera, en la forma Bueno, de vestir. no hay más que ver su discurso, que se lo dedicó a los sastres, ¿no? Sí. Es esa Pues sí, profesión ahí. una profesión en vía de extinción total. Bueno, también me gustó mucho la parte femenina, Rosa Blanca Rodríguez, que iba a recoger con un mono negro, que me parece que, no siendo el mono mi prenda favorita, iba muy favorecida, y la espalda era muy original. Bueno, y le quedaba ideal. Sí, le quedaba muy Yo bien. también reconozco que yo no soy especialmente de monos, No. lo digo siempre aquí, pero la verdad es que este año había varios monos y a mí me gustaban mucho cómo quedaban. A mí me gustó Vanessa da Torre. Vanessa da Torre, que era Encima una de de todo, las que Sí, entregó porque iba premio. diferente, con algo totalmente diferente a lo que lleva todo el mundo. Sí, Vanessa da Torre, me que iba encantó. bueno, con un modelo de su firma, de Buret, y entregaba con Guillermo San Martín, uno de los premiados el año pasado, que a mí también es de los que siempre le da ese plus al sector masculino de buen hacer, ¿no? Sí, Vanessa da Torre, que además lleva a cola el vestido y le da un toque para ser negro, ¿no? Que el negro siempre es como lo de siempre, le da un toque entre la cola y los botones esos dorados y lo que es la estructura de la parte de arriba del traje le quedaba ideal. A mí también me gustó mucho, fue una de las que me gustó. Sí, a mí fue la más me gustó. Me gustó Por también. encima de todo, sí, muchísimo. Por encima de Sí, todo. por encima de todo. Bueno, es que Me María es encantó. muy así, muy apasionada. Ella cuando le gusta, le gusta. Marisa López, que llevaba que yo creí que era un vestido, pero no, era un mono pantalón pero muy ancho y siendo muy sencillo, me pareció también muy elegante. Tengo que hacer una mención especial a las dos niñas que iban guapísimas, a Gabriela y a Paloma Martínez, que iban ideales, iban de niñas preciosas. Paloma y Gabriela Martínez. Y Gabriela Olivares. Martínez, me parece que iban ideales, que no las vi, no sé si salieron, pero fueron de las primeras, sí salieron, ¿no? Y ¿quién más que estaba por ahí? No sé si salió Silvia Rodríguez Colada, salió, ¿no? Que También está que va premiada. muy original, con un kimono que es súper tendencia este año, los kimonos, esos guantes maravillosos, porque además yo me fijé en todo, guantes, el cinturón que era con una flor inmensa, precioso, el bolso con flecos, es decir, iba súper combinada dentro de un estilo muy concreto, pero que iba con unos colores y precioso, a mí me gustó Hombre, mucho también también. era un look, el de Silvia, muy diferente a todo lo que se veía. A mí es verdad que yo iba vestida por su hermana, que es la diseñadora May Rodríguez, y muy en el estilo muy punto a May. A mí me gusta mucho, porque me gusta mucho ese punto de kimonos, de esos estampados florales y tal, me encanta. Y además porque creo que es un look que ella defiende muy bien. Sí, ¿Sabes? sí, le Que quedaba es muy bien, además unos guantes muy armados, es decir, que siendo todo con mucho colorido y quedaba todo muy bien combinado, ¿no? Porque puede, a lo mejor lo pone otra persona y puede resultar pues excesivo, pero no, quedaba... De ella, su pelo así gris y sí, demás, le me queda gustó guay. mucho, me pareció distinto y me pareció como muy original y me gustó muchísimo. Bueno, es que además este año era el todo al rojo. ¿eh? Sí, empezando por ti, Empezando rojo por mí, fucsia. que ya tenemos ahí seleccionados, porque ¿os acordáis que hicimos un concurso de qué color voy a ir vestida yo este año? Escríbenos. Tú acertabas, Marta nos acertaba, o sea, de los colaboradores. Yo no acertaba. Iba todo el mundo así, bueno, nos mandaron respuestas para todos los gustos, amarillo, rosa. Quizá la que más se acercaba, fíjate, fue Marta Arnoso, porque Marta, que le mando un beso enorme, ella dijo, vas a ir de rojo y combinada, rojo y rosa o rojo y fucsia, algo así. Y yo cuando fue como, ¿pero qué dices? O sea, Estás leyendo el pensamiento. Perdón. Y fue la que más acertó, pero bueno, es verdad que hubo mucha gente que nos escribió diciendo que iba de rojo. También me escribieron de amarillo, de rosa, de violeta, de verde, de azul, ¿Cuál era el otro color coral. que tenías en mente si no hubiera sido rojo? ¿No tenías un plan B? No tengo plan B nunca. ¡Qué atrevida!
Bueno, No sé si esto lo comentamos alguna vez, pero que alguna vez pasa, ¿no? Que tienes... Un plan B hay que tener un siempre, plan B ¿eh? deberías Claro. tenerlo, y yo nunca jamás en mi vida tengo un plan B. O sea, si apuestas por pasa, algo, pasa. ¿no? Tengo un plan B. Un beso desde aquí enorme, y ya aprovecho para decirlo a Olga Martínez, que es la diseñadora que este año me hizo otra vez el vestido de la gala de los elegantes. ¿Algo más que destacar en este primer vídeo? No, por ahora no. Me quedo así, me planto. ¿Seguimos al bingo? Pues seguimos viendo entregas en esta noche tan especial. Pues veíamos ya esa foto de familia de todos los premiados. Ahora sí, esos 20 nuevos elegantes 2017 que tienen su zapato de Ramón Conde en casa, y más estilos que nos han gustado para comentar. Pues me encanta Carmen Armas, como siempre, con su mono negro, que también tenía una espalda súper especial. Me parece que iba muy diferente Salvador, como siempre, con sus rayas en el pantalón, con la chaqueta en liso. Muy guapo. Los chicos en esta... Bueno, yo creo que esta es la gala del rojo, del desfile de camisa blanca, Y falda. montada en distintos colores, así muy punto Carolina Herrera, y desde luego los chicos arriesgando. Sí, porque había cuadros, había rayas, pajaritas, había cantidad de color y de estampación en lo que es el traje masculino, y da gusto, por lo menos se varía un poco. Me gustó mucho, y luego entre el público se ve a Teresa Valde, que me enchifla su pelo. Le mando saludos desde aquí porque me encanta, ya se lo dije. Bueno, iba además con un smoking, Con un muy smoking bonito. negro, iba súper diferente. Y me encanta el look de Beatriz Iglesias Sánchez porque me parece como muy minimal. Dentro de que siempre es un estilo de vestido que a ella le gusta y le favorece, me gusta ese aire sencillo de un vestido de un solo color, con poco adorno y demás, me parece muy chulo. Carmen. Bueno, yo voy a romper en favor de María. A mí me gustó mucho Anna Turpin, que yo le pregunté además antes que no sabía si era... Es verdad, qué raro que no lo hayas dicho, deberías. Estaba Aunque dejando, sea esperando. uno, aunque sea uno. Sabía que lo iba a decir. Bueno, es Anna broma. Turpin, que además en la anterior mesa ya no hacía ni falta. Anna Turpin, que hoy es nuestra primera invitada de hoy, y en la anterior mesa fue de las que destacaron como... Sí, no, le favorecía, Buena memoria. bueno, además el cuerpo del vestido, que le pregunté antes a María si era dos piezas o era una pieza, porque de las dos maneras... Vestido de novia.
Sí, lo pensé un poco para una novia que no quiera casarse ni de largo ni de blanco. Y era súper especial porque toda la falda era cortada en capa, con un fleco enorme de 1 metro, súper bonito. Y a Ana le quedaba muy bien. Sí, era físicamente muy- ella lo luce muy bien. Ese escote totalmente al aire, pero sin exceso. Ella, Sí, la talla que tiene, está muy elegante. Un vestido muy romántico, además lo acompañó muy bien del peinado. A mí me gustó, Sí, me parece que Joana era es de mis preferidas. muy favorecido. muchas gracias. Otra que me gustó mucho, que es amiga también, bueno, Ana Tupi no es amiga, pero bueno, Pero como si lo fuera. como este si lo caso. fuera. Ana García, a mí me encantó, que llevaba un diseño de Carmen Pichel y para mí estaba guapísima. Bueno, a mí me encanta la cara que tiene, me gustaba cómo iba maquillada, cómo iba peinada. Creo que con la estola en azulón le da un toque maravilloso. Iba vestida ella y su niña de Carmen Pichel, que la niña llevaba también un diseño muy atrevido, en encaje y transparencias, muy atrevido. ¿Quién más me gustó? Me gustó, creo que salía ahí, Yolanda Tallón, con un combinado en blanco y negro, se veía, ¿no?, entregando un premio, después no sé si se verá mejor, y me parece que también era un vestido como muy elegante. Y de antes me quedó, después a lo mejor... Que lo quiero decir, Sí, porque que no me se da me quede rabia, ahí. y fue otra de las que más me gustó, Cristina Varela, que no lo dijimos, ¿no? Parece que lleva un vestido en pedrería, en crudo, blanco, como le quieran Pero llamar. yo creo que Cristina Divino. Varela realmente era el conjunto. Divino, ¿no? es una monada, peinada con el pelo de lado, me pareció preciosa la espalda del vestido, iba guapísima, Sí, es que guapísima. muy guapa ella. A O sea, mí yo me creo que gustó Cristina mucho. Varela fue, lo comentábamos aquí, Sí, de las sí. grandes sorpresas de, Sí. de la gala, pero yo creo que era el conjunto de todo. Es verdad que este año, lo comentaban nuestras anteriores invitadas, que era como que se veía mucha más fiesta, la gente como mucho más arreglada, más modelos de fiesta, que luego te puede gustar más o menos el estilo, encajar contigo, pero que sí es verdad que la gente iba, yo creo que de los años más arreglados. Y más tal. Y se veía un poco también todas las tendencias, ¿no? Viene un poco toda la pedrería. Sí, toda la pedrería, el vestido largo, mucho rojo, el verde, que también es tendencia, flores. Pero bueno, a mí la que más me gustó aquí de lo que vimos fue Mariña García, que iba como muy sencilla, pero muy elegante, con la blazer fluida, el pantalón y un toque blanco. O sea, me gustó mucho. Encaja más ahí. Sí, en mi estilo, sí. También las hermanas, ¿eh? Sí, y las chicas que estaban, sí, las hermanas Adriana y Alexandra. Bueno, y También. van ideales, Sí. además es Sí. que ellas ya Con el son tan, pantalón así, ahí, tan sí. estilosas Sí. y también con estilos muy diferentes, ¿no? Alejandra y Adriana, Adriana. frente de la firma de Tocados Miet, que tiene muy poquita andadura la firma, pero ya está ahí metiéndose de lleno. Y la verdad es que ellas yo creo que son la imagen perfecta, ¿eh? de Y su de firma. chicos, José María Giraldo. Ideal. Sí, es que también es verdad que lo que hablábamos Ideal. antes, ¿no? Un poco al hilo de Salva con ese pantalón de rayas totalmente distinto y Giraldo, que yo creo que era, para mí voy a reconocer el look de la noche en el sector masculino, porque era totalmente distinto con ese chaleco de cuadros, con el pantalón de cuadros, las slippers, muy diferente, muy arriesgado, pero que él lo defiende muy bien. Iba hecho un pincel. Iba hecho un pincel. Y a mí me encantó además porque el año pasado, que fue uno de los que recogió premio el año pasado, lo hizo vestido con un smoking. O sea, voy a cambiar totalmente. El año pasado recibía premio, iba de smoking, más clásico, tal. Y este año, bueno, con ese look rompedor que a mí sinceramente me pareció, vamos, el modelazo de la noche en masculino. Iba ¿no? muy guapo. También el que recogió Pablo Pérez. Pablo Pérez, que era uno de Sí, los que muy estaba elegante. nominado. Un estilo más clásico, digamos, menos rompedor, pero muy Es que había elegante. chicos muy guapos. O sea, sí. En la sí, pareja, Era como un plan, sí, llamaba la atención, pero normalmente siempre te vas a las mujeres, que son las que llaman la mayoría atención. iban muy combinados, pero iba, corbata, sí, pañuelo, iba trajes. el sector masculino muy, Muy bien, sí, el largo del pantalón Sí. muy bien, que me fijé mucho. Sí. Antes es verdad, y en estos 9 años que ha ido cambiando la gala, que era como que a los hombres hacían más esa combinación de, bueno, me pongo una chaqueta por ir un poco arreglado, pero Sí, como pero que no se estaban como preparaban en segundo tanto. plano siempre. ¿Y ahora? En esta gala, la verdad, yo no estuve, pero ahora lo veo y sí que llama la atención. Los estilismos masculinos, sí. Se han puesto las pilas. Menos mal. María, cuando van a elegir ropa, ¿qué? Porque aquí No. decían antes, muchos dedican los premios a sus mujeres y a sus madres por esto de que les acompañan, les dan consejos y tal. ¿Sigue siendo así? ¿Esto se ve en No, la pero cuando van a tienda? elegir ropa, el hombre que es estiloso es como 7 veces lo que es una mujer. O sea, es meticuloso con todo, con la mínima arruga, con el pañuelo, el calcetín, el cinturón, el sombrero, la chapa.
sí, son muy meticulosos. Y No, hay yo creo que hombres dudan muy, menos, sí, dudan son menos, más seguros de sí mismos. Y eso ayuda mucho también a la hora de... Aparte lo ves ya cómo va, o sea, el hombre estiloso no necesita que lo guíes, para nada. Quita de ahí que ya voy yo. Sí. Sí, pero hay hombres muy estilosos, ¿eh? De verdad, pues... Sí, están ahí ganando de terreno, ¿eh? Bueno, pues seguimos viendo imágenes y antes de verlas, porque luego me olvidaré si no lo veo en el fotocall, quiero mandarle un beso enorme desde aquí a Ismael Navarrina, que antes hablabas de Julieta John, con oftalmóloga con la que entregó premio, y el pobre con gafas de sol recién operado, con un esguince en un pie, pero ahí estuvo. Yo quedé de venir y yo vengo, no te preocupes, a entregar premios. Que un beso enorme desde aquí por el esfuerzo, Isma. Y seguimos viendo imágenes, ahora sí vamos con el fotocall y todos los invitados que se dieron cita en los premios. In the twilight before the dark hour, and this time I better get it right, 'cause maybe we're all passengers on the inside. I had something nice to say, I'm thinking of that blind Pues más amigos y más invitados que se han sumado a esta gala de los Premios Elegantes 2017 celebrada en el Hostal de los Reyes Católicos. Esa es la entrada y ya vimos desfilar a unos cuantos elegantes. Pues sí. Sí, a mí aquí había mucha gente guapa. Carmen Armas, que antes la vimos con el mono negro, pero que aquí llevaba la casaca, que era una maravilla. Y además en vivo y en directo, en la televisión se ve bien, pero en vivo y en directo mucho más. Y además con ese corte de pelo que tiene ella, le favorecía muchísimo, con la cara angulosa. Parece que iba guapísima. Carmen, que además es una de las elegantes del año pasado y tiene un estilo muy personal. Sí, sí, Puedo sí. presumir de que la casaca es mía. Sí. Tú vete dejándolo caer por ahí. Bueno, a Carmen también es muy fácil vestirla, es una persona muy estilosa. Sí, le pones cualquier cosa y ella es... Pero bueno, tiene un estilo además también es muy segura de sí misma. Sí, tiene un estilo muy definido, guapa. entonces te puede gustar o no. A mí me gusta. Le queda además también. creo que le va muy bien con el físico de ella, ¿no? Después me gustó también Teresa Zendón, que iba con ese dos piezas en rojo y negro y que adornó con ese chal en cristal, pero lo colocó de tal manera que le quedaba muy bien, porque a mí me horrorizan los chals, ¿no? Porque, pero ya muy bien puestos, muy sí, estilosa. me gustó mucho como Es que Teresa, que era una de las finalistas de este año, yo creo que en la categoría más difícil, que lo digo siempre, porque es quizá la más diversa, ¿no? La más variopinta. Y Teresa Zendón, bueno, que se llevó el premio Diamante y a mí me parece ideal. Sí. Salía también Carmen Pichel con una túnica muy original. Muy Carmen Pichel. Muy Carmen Pichel, pero bueno, ¿Cómo no? una túnica divertida Sí. y la verdad es que le favorecía. Bueno, a Ana Turpin, que ahora pudimos apreciar mucho mejor el modelo y que es divino, la verdad.
Y bueno, para el año a ver si se te ve un detalle porque mira que te estoy echando piropos. Pues encantada, ya sabes dónde tienes que visitarme. Y bueno, yo creo que bueno... Ana gente iba toda muy guapa, además la peinó y la maquilló Bernardo y iba espectacular. Que antes no lo dije, pero Bernardo iba muy guapo. También. No sé si lo veremos en algún fotocall, pero iba todo con un traje azul, con su pajarita roja y camisa negra, y muy guapo. Bueno, yo no sé si justo si lo vemos en el fotocall aquí, porque al final ya entre las fotos del periódico y tal pues sale tal, pero sí que es verdad que si no lo pondremos, Bernardo que iba con su hija Cristina, Sí, que estaba no puede más ser más guapa. guapa. Tenía un color en el mono, o sea, era un mono que era muy bonito, pero el color era espectacular. Porque no era rojo, era como un granate y el labio pintado en granate y ella es que es una monada, es guapísima. Sí, estaban muy guapos los Me dos. gustó tu hija. Carmen Veiga, Insisto. sí, insisto, me gustó. Aparte del abrigo que era súper bonito, el pantalón y las sandalias, ya haciendo juego con tu vestido, no sé si fue adrede o le cuadró. No, pues se ve. Yo Bueno, no la vamos vi, a ver además. esto. ¿Cómo eligió Sí, la ropa, no. Carmen? La eligió ella, yo no la vi, porque además no se vistió en casa. O sea, que llegaste allí fue sorpresa. Yo sabía más o menos, porque eso sí me lo comentó antes, lo que iba a llevar. El abrigo fue sorpresa totalmente, yo no sabía que llevaba ese abrigo. Los pendientes sí los compramos pues a medias, ¿no? Ella eligió y yo di el visto bueno. Que para eso pongo la tarjeta. Claro, justo. Pero no, decidió ella todo el look. Además, ella me dijo que iba a llevar un moño y cuando llegó llevaba una coleta peinada muy lisa y con el pelo todo hacia atrás. Es decir, yo fui así medio, Bueno, sorpresa. yo que conste que dos cosas, ¿no? Ella decía, tu hija me gusta, y yo voy a hacerle el apunte de tus hijas me gustan, porque Pero Paula sí. estaba muy guapa también, en otro estilo totalmente otro estilo distinto, totalmente porque ellas son distinto. distintas totalmente, pero está muy guapa. Pero es verdad que Carmen es un poco lo de la otra Carmen, que es una chica muy estilosa y ella hace muy suyos los looks que lleva. La verdad es que sí, la verdad es que lo que pasa es que queda mal que lo diga yo, pero sí. ¿Y ella Yo había visto el reconozco tuyo? Que incluso, sí, ella había visto el mío porque yo dudaba entre dos colores. Pero como me chivaron del que ibas tú, dije, voy a ir de rojo igual que Ana. No, para nada, yo dudaba entre rosa y rojo y estaba convencida que tú ibas a ir de rosa. Y entonces por eso, ella sí había visto el mío. Pero yo sabía más o menos lo que llevaba, pero claro, hasta el resultado final no lo vi hasta que... Además llegamos a horas distintas hasta que llegó allí. Seguro que tenía preparadas unas sandalias rosas. Sí, por si acaso. Vamos a ir ahí. Y la actriz Susana San Pedro también iba elegante y coordinada, pero para mi gusto lo estropeó un poquito con el peinado. O sea, sí, Es cierto, sí. Pero es verdad que iba, además iba... Porque es que iba como muy rígida. Era todo como lo que decías tú, o sea, la dama de Elche iba muy pero rígida. El conjunto sí Porque no estaba mal. el conjunto es estiloso y es Y además un llamativo, poco diferente, ¿no? claro, Porque con pero el toque peinado así le daba como cortito, mucha con rigidez. con las rayas y tal. Sí. Me gustó mucho tu hermana, José Iglesias. Es que siempre va súper Siempre estilosa. va, sí, muy Me encanta estilosa. ese conjunto rollo pijama que llevaba. La encuentro siempre muy estilosa. El año pasado llevaba el plisadito aquel que era un Soleil súper chulo original y me parece diferente a todo lo que... No todo es vestido. Bueno, pues por la parte que me toca, gracias. Yo como Carmen, tirando para casa con la niña. Hay que tirar. Bueno, pues seguimos viendo más invitados que se sumaron a esta fiesta en el Hostal de los Reyes Católicos. I'm not fussing, no picture perfect, moment lasting anymore. And I'm not waiting for some golden moment to arrive at my door. I wanna push the question, I wanna force the issue, I wanna relish in silence, I wanna catch the ball, I wanna catch it, you better throw it good, I wanna catch it, can catch a ball.
You better throw it good. Bueno, me quedo con esa imagen yo de Pablo Cabana por ese discurso tan maravilloso buscando novia con su zapato. ¿A dónde vas? Que no vas a encontrar novia nunca. Muy Esa genial. madre. Y es que me pareció, lo dijo en la otra mesa, un discurso fantástico, igual que el de Julio Masís de Viacua, que lo recoge justo después de Rosa Blanca Iglesias, ¿no? Que también con Espina y Delfín, y entonces hacen así un poco hablando del mundo de la empresa, del agua, y ya cuando sube y dice, bueno, está claro que el agua está de moda. Es que eso me pareció genial. Bueno, yo, a ver, empiezo. Aquí tengo bastantes, ¿eh? Mira, Maika Iglesias me gustó muchísimo, porque ya un top asimétrico, con largo por detrás, a mí me pareció que era ideal, para mí iba guapísima. Después María Hermo, que ya un traje en negro, perdón, y con, no sé, me imagino que es una blusa, un top en blancos y negros. El propio vestido hacían dibujo. Entramos Ah, juntas ¿sí? y se lo dije que iba yo como la vi monísima. solo, la saludé allí, pero bueno, después como cuando se llevaron un dibujo en blanco. Y ¿no? lo Muy guapa. rompió además con una cartera en rojo y me gustó mucho el estileto que llevaba, un estileto espectacular. Me gustó mucho Ana Pena y Teresa Núñez, aunque era un vestido floral, hay que ser atrevido para llevar ese vestido también. Bueno, yo voy a hacer un apunte aquí porque como esto me lo sé, yo voy contando detalles, ¿no? Bueno, a Teresa, que le acompaña muchísimo el físico, tenía una espalda tan bonita ese vestido, porque el vestido era todo con una espalda de tirante cruzado, muy bajo en la espalda, muy escotadito, pero con un cruzado de pedrería, todo negro, que era ideal. Y ella me decía antes, voy en un estilo que no es para nada lo que soy yo, con estampados que no me gustan especialmente, con ese vestido así suelto que tal, yo soy de líneas mucho más rectas y tal, pero bueno, voy en una cosa así distinta y para mí me parece que el resultado era espectacular. A mí me pareció un vestido elegantísimo y precioso. Tienes que tener también lo que decimos, la figura y la que iba con ella, Ana Pena, también me gustó muchísimo, esa falda, que vimos tanta falda de lunares, con el top asimétrico también. Y Marta Tan, que me gustó muchísimo, la falda amarilla, o amarillo muy fuerte, mostaza, con la combinación de ese zapato rojo, que me pareció ideal. Yo creo que vimos mucho este año, decíamos al principio, fue el desfile de camisa blanca, falda, muchas en rojo, algunas en negro, y la de Marta en ese amarillo dorado, ¿no? Que yo creo que además llevándola con esas pinzas, los bolsillos un poco más corta por delante que por detrás, yo creo que era una falda que se distinguía un montón. Y luego yo creo que unos complementos súper bien elegidos, con ese moño bajo. Bueno, yo creo que Marta iba muy pensado, muy bien. guapa. Muy a bien, mí me gustó mucho Lorena Vicente, iba súper estilosa. También. Que también es una chica sí, es que es muy mona. Que es muy mona, pero que también tiene ese estilo personal que siempre la distinguimos aquí porque nos gusta un poco el pelo, así como ¿sabes? El look era bonito, pero ella iba muy guapa de estilismo en general, iba muy muy bien. ¿Y qué más? Las dos hermanas también iban muy guapas otra vez, pero ya las hemos visto antes. Pero bueno, hermanas Miet, al poder. Muy guapas. Sí. Yo coincido con Carmen, con Marta Tan. La falda era espectacular. O sea, el amarillo, la combinación, me pareció de lo mejor. Y me gustó mucho María Verde. Ah, gracias. María Verde. Me gustó una mucho. Una chica que andaba por ahí. Sí, que andaba por ahí, no sé. No la tengo muy controlada, pero sí me gustó porque iba como diferente. También es que a veces es lo que decimos, es tanto, no todo el vestido y pedrería, y iba diferente y vistosa. Bueno, de falda y camisa no me veréis. ¿Te costó mucho elegir el look? ¿Lo tenías claro? ¿Sabías lo que querías Sabía ponerte? que quería ir de pantalones. Eso sí que lo tenía claro. Tenía ganas de escapar un poco de los vestidos, porque también acabo de salir un embarazo y prácticamente te vistes de vestidos todo el rato. Entonces dije yo, no, esta vez pantalón. Y de la colección que presenté en Madrid en marzo, la verdad es que la pieza que me enamoró de estas cosas que te encantan era precisamente la especie de mandilón que llevaba atado con unos lazos lateralmente y demás, y dije yo, este es para mí. Y dije yo, la oportunidad ideal, porque en blanco y negro además, para lo que es, estaba muy bien. Dije yo, con los complementos rojos. Ahora que hablabas de embarazos este año, controlada yo, porque a lo mejor hay más y yo no lo sé, pero controladas estaban Cris Román, que entregó uno de los premios, cantautora, un beso enorme desde aquí, que yo lo dije, 2 proyectos vitales maravillosos este año, ¿no? El año pasado sacó su primer disco, A Cuentagotas, que además
a mí me encanta no solo por cómo es ella y por cómo canta, sino también por esa historia tan bonita que tiene detrás, porque ella cantaba y su marido se lo regaló, le regaló la grabación del disco como regalo de bodas, ¿no? Que me parece preciosísimo. Y Chris ya con su segundo disco a vueltas y embarazada de su primer bebé. Y también estaba Monse Suárez, que el año pasado entregó un premio, mujer de Pablo Pérez, y este año también está embarazada en 2 estilos totalmente distintos, pero es que, bueno, vestirse ya con barriguita. Con barriga es difícil. A ti esto ya te pasó. 2 veces. No, pero durante los embarazos no te ves mal. A mí personalmente vestirme durante los embarazos o sea, ¿Tú habías ido te tienes que embarazada adaptar. a una de las galas o no? Sí, a una, ¿verdad? el año pasado fui embarazada y fui en crudo con un vestido muy recto, muy túnica, todo de pedrería. Y eso sí que no te cuesta. Quizá el momento crítico de vestirse es después de haber dado a luz. Esos primeros meses sí que es crítico. Es como en plan, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? No quiero salir, no voy a ningún lado. O sea, Sí, porque cuando estás embarazada, pues sí. te pones y Sí, se te porque ve embarazada. y tienes la cara bien, Sí, se te estás ve muy bien, guapa, estás feliz. en general. Sí, Pero- Sí, estás feliz. Estás feliz, pero Algunas, el post, perdona, el post, algunas. No, sí, hijo, estás feliz. Pero el post ya, las ojeras, el no dormir, Bueno, el pero me cuerpo refiero, que dices que esto que esto pasa de que aquí. cuando estás embarazada estás más guapa que nunca es un mito. Estás más feliz que nunca probablemente, pero no todas las embarazadas están Feliz, guapas. feliz. Vamos a ver, la barriga chocas con ella en todos Sí, vale, sitios, no te puedes guardar los molestas, zapatos, no no, paras a de... ver. Ya no me meto en Sí, eso, no, pero es que es físicamente como... estás muy fuera de tu talla. Lo que pasa es que de cara, Te ves mejor. sí. habitualmente es raro que no te veas Sí. bien. A mí personalmente. Bueno, yo me acuerdo me cuando se quedó gustaba. embarazada María y aún no nos contó a nadie que estaba embarazada y le decíamos, María, estás más guapa que nunca. Y es verdad, era como, María llegó una temporada favorecidísima y todos se lo comentábamos cuando llegaba, con María, tienes una temporada más guapa y tal, y ella, sí. Se lo agradecemos a Juana, mi pequeñina. Sí, pero luego ya te viene la época Ya, chunga. sí. Pero bueno, que hay muchas embarazadas que de repente, pues, que no sé, que ya no es que estés fuera de tu peso, porque hay gente que la ves con barriga, pero delgada o Sí. más en su peso, con la cara hecha polvo, con Sí. manchas, tal. No todo el mundo Está favorecido. luce un Ya. embarazo lucidito. Eso es un mito, María, un mito. No lo pintemos mal, no lo pintemos mal. Siempre me dan caña como a Pero está Samantha, muy que ella mal, por lo sí. menos tiene niños y yo hablo así de buenas a primeras, ¿no? Pero bueno, es por una buena causa en cualquier caso. Alguien tiene que pagar nuestras pensiones, ¿no? Sí, hay que producir niños. O sea, es más difícil el post. El post, sí, en mi caso sí. Sí, porque la cintura la tienes perdida en un infinito. No hay. ¿Qué dices tú? ¿Dónde está? Sí, Perdón, me la acuerdo he que encontrado, decías, la he perdido. Sí. Y las Y- piernas, sí. y los brazos. Sí. Estás en una época muy Sí, me acuerdo porque un mal. croissant. La hormona es ¿Qué muy... parecías Un croissant, solo tenía brazos. No tenía casi ni barriga ni... Pero un croissant, y yo, Dios mío, esto no va a volver nunca a ser cada normal. una se nos va con la Por otra. favor, yo di a luz en enero, por lo menos tuve tiempo para recuperar, pero es que ya el que dé a luz en, no sé, en mayo, no puedo con esto. Bueno, todo vuelve a ¿alguna su más sitio. que destacar Sí, aquí? yo quiero destacar a Carlos Roma. A Carlos Roma, nuestro compañero. Un beso enorme desde aquí, que se Eh, estrenó en Iba, la de gala, verdad, invitado por Genial, 2 nominadas. genial. Es que te repito que vuelve a ser la gala de los hombres. Y que Bajo apuestan mi por- punto de vista, ¿vale? Los hombres rompedores, sí, sí. Y veíamos, por cierto, en este vídeo, efectivamente teníamos a Bernardo y a Bernardo Noguera y a Cristina. Que estaban que muy salían. Niña que iba guapísima. Bueno, es que es muy guapa. Y se ponga, yo creo que es la típica niña que se ponga lo que se ponga, le va a favorecer siempre, porque es una monada. Sí. Sí, que El año pasado fue con una melena súper larga y le comentaba yo a Bernardo, ¿conseguiste cortarse? Y me dice, me lo pidió ella, porque la traía por aquí y estaba muy guapa, muy favorecida. Bueno, pues vamos a ver a quién más pillamos en el fotocall de los Elegantes 2017.
Bueno, me reía yo con esta última imagen porque Fernando Barreira, que era uno de mis colaboradores de la primera temporada, en aquel momento diseñador de Roberto Benigno, es artista y es muy creativo. Y en la primera gala de Los Elegantes, que era todo un experimento, teníamos una foto así y entonces dijimos, vamos a recrear la foto que tenemos juntos, y era justo ese momento en el que lo estábamos haciendo. Bueno, aquí mi top es Adriana Mariño, que me encantó, con esa falda floreada, ¿Cómo es la falda? Es que no sé cómo es, pero que le queda divina. A mí me gustó mucho cómo iba. Y con esa blusa. Porque también era un estilo que, yendo eso en 2 piezas, con la falda y tal, era pues muy Adriana. Sí, muy a mí me gustó muchísimo. Me gustó también mucho Sabela Arán. Es decir, si quieres un poco agresivo el look, pero es una morena guapa y además tenía pues como una especie de capa o... Bueno, le llevaba de las mangas, ¿no? Sí. Creo recordar que era la manga. Claro, yo no la vi en directo, la vi en foto. Y me pareció como muy original. Y el encaje, es decir, después iba muy bien peinada. No, a mí me gustó, ¿eh? Y después, bueno, me gustó mucho Renata Lema también. Y volvimos a ver ahí a Yolanda Tallón, que iba también combinado en blanco y negro, midi, que también iba ideal. Fueron las que más me gustaron de este vídeo. Pues yo me quedo con la pareja de Ulises Bertolo y José Lagarde, que de los pocos vestidos cortos que me llamaron la atención, es súper diferente a todo, me gustó mucho. Y Ulises siempre va muy hecho un pincel, muy guapo. Y había una chica, una mujer en el equipo de Yolanda Albelda que me encantó, que iba con unos leggings y una maxi americana, y unos pendientes dorados grandes, que me parece que iba súper Estaba elegante. al lado de... Justo al lado de Yolanda. ella. Ana, pues iba muy guapa. Ana, no sé qué, Ana, la de Yolanda. Con un Ana. estilazo, la encuentro muy estilosa. Porque también, volvemos a lo de siempre, a mí me recordó mucho, cuando la vi, que me pareció que iba ideal, me recordó mucho a ese primer look que llevó en nuestra primera gala de Los Elegantes Paula Pérez de Elsa va de boda, que era la primera elegante, y claro, veías a todo el mundo, bueno, pues con vestidos de fiesta, tal, y estoy hablando hace 9 años, Claro. y entonces aparecía ella, pues eso, con unos leggings también así, la blasier y tal, y llamaba muchísimo la atención. Pues me Aparte que, gustó. bueno, que ella es guapísima y tiene muchísimo estilo, ¿no? Yo sigo con el sexo masculino, que me encantó. Es que es verdad, me encantó Fernando Barreira, salí contigo, me encantó, y Carlos García Verdugo. O sea, simple, sencillo, pero con un pincel, como dices tú, con el, o sea, genial. Y de las chicas, la verdad es que voy a destacar a Renata, que vale, que Renata, sigue, que es una de nuestras elegantes pero del año sí, pasado. sí, es muy mona, el vestido, el verde, que es tendencia este año también, y la verdad es que lo lleva bien, me gustó mucho. María, entre las Marías, entre todo lo que hemos visto, muchas tendencias de este año, ya mucha moda de fiesta actual. Pues la verdad es que hay bastante largo y bastante tejido más fluido de lo que solíamos ver. Y lo de la falda y el 2 piezas... A ver, es verdad que es el año de la falda larga, Sí. sobre todo de la falda estampada larga. Sí. Y la amarilla que salió por ahí también es Sí, tendencia el mostaza total. es un color que viene un O sea, montón. la que lleva Marta Tan es que es tendencia total. La llevaba Olivia Palermo en, pues no sé en qué semana de la moda fue. Y es tendencia. Y los fluidos sí que están, o sea, cobrando más importancia de lo que tenían, porque antes era como más un tejido de calle y ahora sí que se ve más en fiesta. Nos estamos poniendo las pilas aquí. Bueno, es que lo que pasa yo creo que con la moda de fiesta es que todos tenemos en nuestro fondo de armario muchos atemporales que de vez en cuando pues los sacamos y aprovechamos, así como en el resto de la moda y tal. Pero en esta veíamos un poco lo que decíais vosotros, que sí se veían ya cosas de fiesta, pero de tendencia, ¿no? Sí, sí. Había cosas muy bonitas de tendencia, colores, lo que dicen ellas, colores que vienen muchísimo y mucho fluido además, que además favorece, yo creo que favorece. Sí, yo creo que sí, más que si es tejidos tan rígidos, yo apuesto más por el fluido tipo Valentino y Gucci. La flor bordada, las flores, vaporoso, romántico. Más romántico, sí. De ahí que a mí las faldas y las blusas blancas no es que no me disgusten, pero sí que es cierto que ya es algo que ya lo llevo viendo Bueno, porque mucho es como tiempo. más clásico. Sí, es como un fondo de armario. Un fondo de armario. Sí. La falda o el vestido corto delante, largo de atrás, ya me tiene un poco como más aburrido. Reconozco que es un look muy bonito,
pero Sí, que resulta y que... siempre apetece ver pues, un tul bordado, una transparencia, algo diferente. Lo que sí se vio fue como cosas muy diferentes, ¿no? Que la gente sí se ha molestado, otras veces no se molestan, y yo creo que en esta gala sí se ha molestado. Es que en yo, elegirlo. fíjate, un poco lo que dices tú, yo creo que hemos visto un poco de todo y lo que decíamos, a veces, bueno, que te guste más o menos, Claro. es un poco como vaya en tu estilo, Sí. o a veces no es tu estilo, pero te gusta cómo funciona en esa determinada persona, porque ves que lo lleva y que está cómoda. Pero sí que es verdad que había un poco de todo, había desde el típico supermodelazo, pedrería con cola, que a mí me parece dificilísimo de mover y admiro profundamente a las personas que lo llevan porque yo no me encuentro con cola, ¿no? Y me resulta difícil moverme. Y por ejemplo el de Yolanda Albelda, que era un supermodelazo. Sí, bueno, lo puede llevar ella porque Claro. hay que tener un tipazo para llevar también esos vestidos. Efectivamente, como lo tiene. Sí. Claro, se Y lo que puede era un permitir. supermodelazo, pero con cola, o sea, Sí. difícil, y que lo veías que era impresionante. Veías de repente, pues eso, transparencias con pedrería, veías las faldas. Aberturas con de tal. vértigo. ¿Había alguna abertura de vértigo? Había alguna que otra abertura de vértigo. Había alguna abertura de vértigo, con escote, acompañado de escote, la abertura era de vértigo y favorecía, no hay que decirlo. Pero era la abertura más de vértigo que hubo. Sí, probablemente. Sí, sí, sí. Bueno, Cristina Varela llevaba una abertura también Pero yo considerable. creo que no tan, Sí. Era la mía. tan vertiginosa. Bueno, es como Beatriz. Pero bueno, con favorecía, sus escotes el en pico, vestido. siempre Yo creo que me el gusta. vestido todos los años, a ver, son preciosos, pero creo que le dio un toque distinto esa abertura. Bueno, es que el vestido tampoco Tan era muy vertiginoso, sencillo. pero dentro de lo que tal de que dices, bueno, voy de rojo, llevo escote, corazón, tal, pero la abertura realmente Sí. era lo único que tenía. Pero así, justo a lo que mejor se era, movía, ¿no? Lo que Era- decimos, ¿no? Dentro de la sencillez de una línea, justo esa abertura pues le dio el toque y la combinación de colores. Para una evidentemente. chica pavisosa como Para una yo, chica así, claro. tampoco está mal. Bueno, Resultó, ¿no? Lo que sí vimos fue mucho pantalón. y también mucho ¿Sabes? pantalón, Mucho pantalón. mucho mono, es que vimos un poco, Sí, un poco de todo. todo. Bueno, que nos ha encantado Pues sí. estos estilismos. Queremos repetir. Que hemos visto. viene El año que más. viene tiramos la casa por la ventana con este 10º aniversario. Nosotros nos despedimos ya, no sin antes recordar que efectivamente iba de rojo, así que todos los que nos hayan escrito antes de la gala, que apostaron a que Olga Martínez me iba a diseñar un vestido rojo y así se vio, entran en el sorteo de una estancia en el Oca de Gijón, que es un hotel maravilloso con spa, un circuito marino que es increíble, y lo sortearemos la próxima semana. Hasta aquí nuestro especial sobre la gala de los elegantes. La próxima semana más. No sé si mejor, pero desde luego más. Esperemos. Volvemos. Pues hasta la próxima semana. Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.